Tenemos en línea, porque lo estamos haciendo vía esta plataforma de Skype con José Ricardo Tavera, ex director general de Migración, es la persona más indicada para tratar este espinoso tema que lo tenemos con nuestro vecino. Bienvenido, José Ricardo. Muy buenos días, Luis Manuel. Muy contento de compartir contigo y tus amables televidentes a tus más completas órdenes. Así es. José Ricardo, el placer es mío. Ricardo, esta situación que se está dando está muy confusa hasta para muchos dominicanos. Ahora se veía recientemente que el Ministerio de Agricultura de Haití señalaba supuestamente de que no estaba de acuerdo con la construcción del canal. El gobierno ahora viene y se destapa, desmiente esa información. Hay la participación del presidente dominicano, así como también del primer ministro de Haití en este cónclave internacional. ¿Cómo tú puedes visualizar esta situación en este momento? Bueno, la situación no se puede visualizar si no se mira la historia de las relaciones dominico-haitianas en lo que tiene que ver el aprovechamiento de los recursos hídricos de fronterizos, o sea, de las cuencas internacionales que tenemos. Haití y República Dominicana manejaron ese tema históricamente de una manera correcta, en momentos en que Haití tenía autoridades, tenía gobierno. Pero este tipo de impases no habían ocurrido nunca. Por ejemplo, el río Pedernales fue manejado en términos diplomáticos y técnicos de una manera adecuada. Las partes se pusieron de acuerdo y se construyó un dique derivador que facilitaba el desvío del 50% del agua hacia Haití, el 50% del agua hacia la República Dominicana. Y eso nunca generó ningún tipo de impasse, eso se logró de una manera satisfactoria y operó sin que eso generara ningún tipo de escándalo nunca en la vida. El tema se ha dado en esta ocasión en la circunstancia en que se cuenta Haití, que colapsó. Todos sabemos que Haití colapsó. Y el colapso, pues entonces está permitiendo que ocurran una serie de cosas. Ese canal no se viene construyendo desde ahora, ese canal se está construyendo desde el año 2018. Y en el año 2021 explotó una crisis por esa construcción, que culminó a que los haitianos detuvieron las obras. En esta ocasión hay una situación un poco más compleja, porque en esta ocasión ya la reiteración, ellos aducen de una manera muy diplomática y muy light, como quien dice que el gobierno dominicano ha sobreactuado. Pienso que sí, que lo ha hecho, pero ellos se les olvida decir que es en la segunda crisis en torno a esa misma obra, en el 21 una y ahora la otra. O sea, si ya habíamos acordado que se iba a parar, ¿por qué en vez de reiniciar las obras no se conversaba, no se iniciaba una conversación para llegar a un entendimiento técnico? Porque no cabe dudas, el pueblo dominicano debe saber que esas aguas nos corresponden a ambas naciones. Aunque nacen en cuencas altas de la República Dominicana y aunque el 89% de su curso corresponden a territorio dominicano, indudablemente ese porcentaje que corre por aguas internacionales, probablemente se dice que se deriva hacia Haití en unos 2 kilómetros, obliga a que la República Dominicana tenga un comportamiento especial con el río, porque es internacional. ¿Qué significa eso? Bueno, que para nosotros poder tener autoridad moral para hablar frente a la comunidad internacional, incluso
para poder ganar un eventual arbitraje, que es el destino que nos espera, porque por eso no podemos hacer una guerra. No están dadas las condiciones para que la provocación llegue a esos niveles, porque sería un nivel de escalamiento desbordado. Aunque todos somos muy partidarios, a mí me encantan las salidas, los procesos israelíes. En Israel te hacen una cosa así, Israel va y opera, destruye el canal y retira su tropa. Me encantan esas salidas porque entonces terminan los vecinos por respetar, sabiendo que hay una reacción adecuada. Pero en este caso no están dadas las condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que actuar de tal manera que nuestra actuación sea un levantamiento, o sea, hacer, preconstituir las pruebas de un expediente jurídico, que no sea una actuación hija de la emoción, sino ir preconstituyendo pruebas, porque el tratado conlleva que si hay algún diferendo sería sometido a un arbitraje. Entonces, a eso es que nosotros tenemos que apostar. El gobierno haitiano y los medios haitianos están aduciendo que la sobreactuación del gobierno dominicano es la que ha generado que la población se involucrara en el proceso y que el cierre de la frontera ya obviamente ha determinado un problema político de aquel lado y de este lado, porque ninguno ya queremos que se abra la frontera. Y aquellos están molestos porque le cerraron la frontera, entonces dijeron, ustedes no quieren humillar, entonces ok. Y eso es verdad, eso es verdad. Yo creo que el movimiento de tropas hacia la frontera era pertinente, porque si tú estás tomando una medida de ese tipo, tú no puedes dejar la frontera a expensas de las pequeñas guarniciones que hay ahí, que no son tan significativas. Entonces, tú tienes que reforzar. Ahora, ese refuerzo se hizo de una manera espectacular. Por ejemplo, desplazar un convoy significativo por tierra, lo cual, ¿por dónde se iba a hacer? Tenía que hacerse por tierra. Cuando tú mueves infantería por tierra, es normal que si tú lo haces junto, una caravana de infantería en una dirección, pues eso va a llamar la atención, porque no es normal que el ejército salga a la calle en esos términos. Pero no solamente se hizo eso, se movió un convoy de infantería y encima del convoy había una caballería aérea de una cantidad significativa de helicópteros sobrevolando el convoy. Cuando la ruta para ir desde los lugares en que se encuentran esos helicópteros, por ejemplo en Santo Domingo, en San Isidro, o esparcidos, porque por ejemplo en Dajabón hay un helicóptero asignado ahí al ejército y lo creo que lo comparten el ejército y el CEFRON y lo usan los comandantes de ambas unidades. Pero los demás fueron desplazados de diferentes sitios. Entonces, cuando tú ves eso en la carretera, eso es para que lo filmen, lo suban y que la población diga, el gobierno está apoyando el país, cuando no era necesario, porque todo el mundo sabe, todo el que ha volado en helicóptero sabe que la ruta para ir a Dajabón no es esa. Y además de que tú no despliegas para que la población vea. Entonces dicen, no, que hay que mostrar músculos. Bueno, mostrar músculos a veces es un mecanismo, pero en un proceso de este tipo, lo que se estila es ir escalando las medidas. Por ejemplo, el presidente, yo apoyo el cierre de la frontera, yo estoy de acuerdo con que se incrementara la militarización, pero lo correcto es que los estados vayan escalando y nosotros tenemos que acostumbrarnos a escalar medidas. Por ejemplo,
tú llamar al embajador haitiano a consulta en Cancillería. Lo mismo llamar a tu embajador, retirar una parte de tu personal diplomático. Entonces tú vas, a medida de esos contactos, tú vas haciendo las advertencias. Mire, nosotros vamos a escalar medidas y va a llegar un momento en que en determinado plazo, que si ustedes no tienen una respuesta, vamos a cerrar la frontera. El proceso y el plazo fue breve, porque el presidente probablemente quería dar, como dicen los galleros, un golpe de bolsón. Y entonces él quería ganar el pleito con un espuelazo, mostrando músculo, porque políticamente eso es redituable. Entonces no ha salido así. Lo que ha ocurrido es que la sociedad haitiana, la población haitiana se ha envalentonado en base a un nacionalismo que es normal que se exacerbe frente a la demostración de fuerza que ha hecho la República Dominicana. Y Ariel Henry, que está actuando como siempre ha actuado la diplomacia haitiana. La diplomacia haitiana viene y te dice una cosa y después hace otra según le convenga. Entonces, yo no tengo duda de que el presidente no le mintió al país cuando le dijo que el gobierno haitiano le había explicado que no era una obra de ellos, que ellos no la apoyaban, que no tenían capacidad para pararla, lo cual es mentira. Ellos tienen limitaciones, pero para parar esa obra, ellos mandaron un contingente de fuerzas élites policiales. Esas fuerzas hubieran podido en ese momento detener esa obra. Sin embargo, fue una posición hipócrita. El presidente ingenuamente hizo lo que tenía que hacer, porque él no está hablando con un delincuente, se supone que está hablando con un primer ministro, así sea de facto. Entonces, esa situación debió preverse en el nivel de escalamiento de las medidas, pero ya la medida está tomada, el presidente está, la palabra del presidente está involucrada y el país tiene que echar adelante en torno a esa posición. Y él tiene que actuar en consecuencia. ¿Cuál es la salida? La salida, Luis Manuel, a este problema es, ya que están tomadas las medidas, insistir que la República Dominicana no se niega al diálogo, porque los haitianos y los dominicanos tenemos que estar claros que ese río nos toca a los dos. Ahora, repartirse el agua del río no es un tema tan sencillo, porque estamos hablando del sostenimiento del equilibrio ecosistémico que hay en torno a ese río. Porque, por ejemplo, ahí está el humedal de Saladilla, que es uno de los reservorios de agua dulce más grandes que hay en esa región, que eventualmente va a ser una situación, ¿cómo te digo?, pésima para Haití, que eso desaparezca para Haití y para la República, porque aunque está de este lado, eventualmente eso podría beneficiar a Haití. Entonces tú no puedes matar el ecosistema, hay que sentar una mesa técnica, y yo lo que creo que el Estado Dominicano debe actuar en consecuencia con un nivel estrictamente técnico en sus propuestas. Sí, nosotros reconocemos que Haití tiene que beneficiarse de las aguas del río, no hay problema. Estamos en disposición de construir un dique derivador para que ellos tengan acceso al 50% del agua que se pueda usar. Porque el problema con los haitianos hay que estar claro en eso. El agua que se pueda usar, porque río abajo no podemos matar el ecosistema que viven gracias a ese río, y menos la laguna de Saladillo, porque ya ellos no tienen almacenamiento de agua. Entonces, ese tipo de conducta tienen que terminar una mesa de negociación obligatoriamente. A eso hay que agilizar esa conversación eventualmente, pero no como los haitianos quieren, un desorden. Eso no tiene ningún criterio técnico, eso que están haciendo ahí. Eso, por ejemplo, un canal de ese tipo no se hace con blog, eso se hace con concreto armado. Ricardo, entonces, a eso iba
hay una amenaza reciente de una de las pandillas más peligrosas de Haití, un tal Barbacú, me parece que le llaman, que está apoyando económicamente y con armas. Entonces, ¿tú crees que debe de agilizarse ese diálogo tal y como lo ha pedido el gobierno de los Estados Unidos, la reciente asamblea ahora que le han pedido para evitar que, como decía el propio presidente, de que una desgracia anunciada? Mira, es que se está jugando con fuego con ese tema, porque yo no tengo la menor duda. Yo soy un opositor, yo no apoyo a Luis Abinader ni lo apoyaría en principio en el plano de la política interna. Me parece que es un populista y un populista barato, pero como presidente de la República en este impasse, yo estoy detrás de él en este impasse. En todo caso, me parece que sentarse a dialogar es una emergencia. Es una emergencia, porque ya cuando tú comienzas a tomar medidas, a pesar de que yo te digo, mira, no apoyo a Luis Abinader, me parece que es populista, barato, sin embargo, te podría decir que confío en que es una persona lo suficientemente sobria como para no tomar una medida dislocada, como sería invadir Haití, un ejemplo. Yo creo que él no sería capaz de una cosa así, porque él tiene su forma de populista de manejarse, porque viene de una escuela política de ese tipo, tú. Entonces, es un tema de cultura, de PRDismo. Entonces, pero no es, él no va a cometer ese error, no va a meter el país en un lío así, porque él también es una persona decente. Como ciudadano, como presidente, ejerce la presidencia con bastante tolerancia, pero ¿qué control puede tener en un momento determinado el primer ministro haitiano de esa población? De que se cometa un exabrupto. Ya ahí se están haciendo hasta ceremonias mágico-religiosas y esa gente pues reacciona de manera primitiva. Entonces, se arma un incidente ahí. Las Fuerzas Armadas tienen que actuar y hay un matadero. Eso es un riesgo posible. Una cosa que no salga ni del Estado haitiano, de lo que dicen que es el Estado haitiano, ni de este, sino confrontación de ambas poblaciones, que son cosas que se dan de una manera natural a veces. Cualquier detalle hace explotar. ¿Cómo tú te puedes imaginar que un fundamentalista loco va y te mata un archiduque y entonces te genera la Primera Guerra Mundial? Tú no puedes, ¿cómo tú te puedes imaginar que cosas así pasen? Entonces, eso pasa y tú puedes decir, ese crimen fue un crimen de Estado. No, fue un carajo que le salió a matar a un miembro de la realeza y entonces eso generó la guerra. Y entonces tú no sabes dónde pueden ir a parar cuando tú empiezas a jugar con candela, donde pueden haber eventualmente procesos sociales. Por muy comedido que el presidente sea, que creo que lo es, a ese nivel no va a llegar, puede llegar un momento en que pierde el control. Y entonces por eso digo que la mesa debe ser urgente, debe ser de nivel técnico, y ya una vez en la mesa los haitianos se nieguen a sostener un aprovechamiento científico de la cuenca, entonces apoderar lo que dice el tratado. Vámonos a una cosa, pero vamos a preconstituir un expediente donde nosotros no perdamos el pleito. Ahora, se trata de medidas de fuerza, espérate, nosotros vamos a represar. Se está limpiando ahora mismo un dique derivador que se había construido. Ciertamente,
no era correcto, los haitianos protestaron y ese dique se cerró. Pero ¿qué pasa? Ahora en medio de la crisis lo están limpiando, lo van a reabrir como una medida de fuerza, pero que obviamente también tiene que ser puesta en la mesa de negociación. No, nosotros lo cerramos nuevamente, pero lo vamos a cerrar sobre la base de que ustedes cierren la obra. Porque si esa vía de hecho, nosotros tenemos la posibilidad de represar el río y ponerlo a ellos que cojan su canal para tomarse fotos. Y sobre esa base, ya de una vez que ellos se vean en una situación de ese tipo, entonces tendrían que negociar obligatoriamente. Pero eso significa, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer sin sacrificar el equilibrio ecosistémico? ¿Qué inversión conlleva eso? O sea, el presidente habló, el gobierno habló de que la presa de Don Miguel, por ejemplo, cuesta 2.500 millones de pesos. Entonces, sería una inversión importante, conveniente para Haití y para la República Dominicana, pero eso tiene que venir como parte del acuerdo. O sea, es conveniente que esas aguas sean represadas, siempre y cuando se preserve el equilibrio ecosistémico que es vital para los haitianos y para los dominicanos, porque lo podemos matar también. Entonces, ese es el problema. Ricardo, apenas nos quedan 2 minutos del programa, pero se ha hecho un pedido para que haya un corredor humanitario, porque pensando en los días que están transcurriendo, estos haitianos se ven en hambre, podrían llegar cruzar nuestra frontera de una forma abrupta, que ojalá que eso no pueda llegar, pero es factible que se abra un corredor humanitario para posibilitar alimentar a estos haitianos hambrientos. ¿Cómo no? Que lo abran desde la Florida a Puerto Príncipe, que lo abran ellos. Eso es posible, nosotros deberíamos apoyarlo, porque es que los americanos siempre quieren soluciones descansando en un tema en que sean los dominicanos. Eventualmente nosotros no nos podemos negar a nada. Siempre ningún enemigo se acorrala totalmente, porque tú acorralas un ratón y el ratón tiende a huir cuando te ve. Pero si tú le diste un palo, es para arriba de ti que va, hasta que tú no lo mates totalmente. Entonces, tú tienes que ponderar cualquier cosa. Yo creo que los americanos que están proponiendo eso deben hacerlo. Entre la Florida y Puerto Príncipe. Ellos tienen todos los mecanismos. Entonces, y si la República Dominicana va a hacer algo, se va a hacer un corredor, debe hacerse por vía aérea. Debe hacerse por vía aérea para que haya un control. Entonces, pero yo no veo la necesidad de un corredor, porque es tan sencillo sentarse en una mesa y decir, mira, el río es internacional, a ti te toca tu agua y a mí la mía. Vamos a hacerlo, vamos a parar la obra, vamos a hacer los levantamientos científicos de cómo nosotros no vamos a matar la laguna de Saladillo, ni todo el ecosistema en torno al río, y cuando eso pase, entonces vamos a organizar la forma en que vamos a distribuir el agua, un dique derivador. Y cuando a ti te llegue tu agua, tú la canalizas a lo que te dé tu gana, de aquel lado. Pero ya hay una plataforma técnica que va a sustentar el aprovechamiento del río y no lo va a matar. ¿Pueden entender? Entonces, eso, yo lo que creo que en los Estados Unidos, en vez de presionar por un corredor humanitario que podría dilatar una solución negociada al problema, lo que tiene que decirle a los haitianos, paren eso y siéntense a hablar. Y poner una mesa técnica de la comunidad internacional que acompañe ese diálogo, por ejemplo. Eso debió pedirlo el presidente Abinader, por ejemplo. Nosotros, a mí me pareció un desperdicio que ese discurso, que en general bastante bien, el del presidente, que fue y dijo como siempre lo que debe decir. Lo malo es tú decirlo con el canciller
Roberto Álvarez con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo ahí, Pavel Isa Contreras, y con el viceministro Rubén Sillier, que pro haitianos históricos. Entonces, él está hablando de una manera, y lo que están supuestos a ejecutar la política, que están sentados ahí, son pro haitianos. Fíjate el nivel de confusión que hay con que aquí en el año 2021 hubo un acuerdo. Pero se produjo esa confusión porque no fue cierto, porque el gobierno dominicano hizo una comunicación escrita formalmente diciendo que se oponía a la obra. Pero ¿por qué se produjo eso? Todos los medios, tú lo buscas en internet, y todos los medios dicen eso, que se le dio luz verde todos los periódicos importantes del país. Entonces, ¿por qué lo dicen? Porque el canciller y Julio Ortega Tuz, que es el embajador encargado de la mesa de la Comisión Mixta Bilateral, dieron declaraciones en ese sentido. El canciller publicó en su cuenta personal de Twitter que Haití adujo que nosotros tenemos un aprovechamiento, 8 aprovechamientos del río de Dajabón, y que ellos no tienen ninguno. Y eso es mentira. Eso es mentira. Sí, lo del dique derivador sí existe. De lo de un dique que tienen ahí, que se canalizó una parte. Pero ellos no dicen, por ejemplo, que ellos protestaron e inmediatamente se clausuró. Entonces, es un tema que el gobierno tiene un déficit, porque la palabra del presidente anda por un lado y el ejercicio del gobierno anda por el otro. Entonces, ese es el problema, Luis Manuel. Yo lamento muchísimo esto, porque me encantaría decir, no, qué bien, el gobierno es coherente, pero mira lo que está pasando ahora mismo. Ahora están ellos pagando el precio de tener sirvientes pro haitianos en posiciones estratégicas. Ese es el problema. Muy bien. Ricardo, te agradezco mucho de que hayas tomado tu tiempo en el día de hoy por esta vía. Siempre te tendremos por aquí porque es un tema que parece ser muy extenso. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Acaban de escuchar las interesantes declaraciones del licenciado José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración, con relación a este espinoso tema que se está viviendo ahora mismo entre nuestros vecinos haitianos y República Dominicana. Vamos a la pausa, volvemos.